Determinemos las funciones trigonométricas de los ángulos de 30 grados, 45 grados y 60 grados sin usar la calculadora. Consideremos un triángulo equilátero. Por ser equilátero, tiene sus tres lados iguales. Démosle un valor a sus lados de 2 centímetros. Por propiedades de los triángulos en el plano, por ser sus lados iguales, sus ángulos internos también van a ser iguales. Como los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, cada ángulo interno va a tener un valor de 60 grados. Tracemos ahora la altura desde el lado AC del triángulo hasta su vértice B y llamémosla H. Recordemos que la altura de un triángulo es el segmento que va del vértice del triángulo, en este caso de B, hasta este punto, formando un ángulo de 90 grados con la base. Observa que se han formado dos triángulos rectángulos. Si denominamos este punto D, tendremos los triángulos rectángulos A, B, D y el otro D, B, C. Por otra parte, la altura divide a la base en dos partes iguales. Si AC es igual a 2 centímetros, la distancia de A a D va a ser igual a 1 centímetro y de D a C va a ser igual a 1 centímetro. Por otra parte, la altura en un triángulo equilátero divide al ángulo en dos ángulos iguales. Si este ángulo es de 60 grados, este ángulo determinado por la altura es de 30 grados. Seleccionemos el triángulo rectángulo A, B, D para determinar las funciones trigonométricas de los ángulos de 60 grados y de 30 grados. Como el triángulo ADB es un triángulo rectángulo, determinemos el valor de H, la altura, para luego calcular las funciones trigonométricas de 30 grados y 60 grados. Aplicando Pitágoras tenemos luego H al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, pero la hipotenusa vale 2 centímetros, menos el cuadrado del otro cateto, 1 centímetro al cuadrado. Desarrollando el segundo miembro, tenemos 2 centímetros elevado al cuadrado es 2 por 2, 4 centímetros al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado es 1 por 1, que es 1 centímetro al cuadrado. Despejando H, H va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 4 menos 1, 3 centímetros al cuadrado. Como H es un lado del triángulo, es positivo. Tomamos el positivo, H va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 centímetros. Recordemos que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto
El cateto opuesto mide 1 centímetro, dividido por la hipotenusa, que mide 2 centímetros. Al simplificar centímetro con centímetro, el seno de 30 grados es igual a 1/2. Coseno de 30 grados es cateto adyacente. El cateto adyacente es raíz cuadrada de 3 centímetros, dividido por la hipotenusa, que es 2 centímetros. Al simplificar, nos queda coseno de 30 grados va a ser igual a raíz cuadrada de 3 dividido por 2. La tangente de 30 grados es cateto opuesto. El cateto opuesto es 1 centímetro, dividido por el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3 centímetros. Al simplificar centímetro con centímetro, nos queda tangente de 30 igual cateto opuesto, que es 1, dividido por el cateto adyacente, que es raíz cuadrada de 3. Simplificamos este radical multiplicando tanto el numerador como el denominador por raíz cuadrada de 3. La tangente de 30 grados va a ser igual 1 por raíz de 3, que es raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Determinemos el seno de 60 grados. Seno de 60 grados es cateto opuesto, que es igual a raíz de 3 centímetros, dividido por la hipotenusa, que es 2 centímetros. Al simplificar los centímetros, nos queda seno de 60 grados es igual a raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Coseno de 60 grados va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente mide 1 centímetro, dividido por la hipotenusa, que vale 2 centímetros. Al simplificar centímetro con centímetro, nos queda que coseno de 60 grados es 1/2. La tangente de 60 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para determinar las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados, vamos a considerar un triángulo rectángulo que tiene sus dos lados iguales. Consideremos que los lados iguales miden 1 centímetro. Por propiedades de los triángulos, los ángulos opuestos a ese lado van a medir igual, como la suma de los ángulos internos de todo triángulo en el plano es 180 grados y el ángulo A mide 90 grados, luego el ángulo C y el ángulo B deben medir 45 grados cada uno. Vamos a determinar la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras por ser un triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a 1 centímetro elevado al cuadrado más el cuadrado de 1 centímetro. Despejando h en el primer miembro, h va a ser igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 más 1, 2 centímetros cuadrados. Como la hipotenusa es un lado, tomamos el valor positivo. La hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de 2. El cuadrado de centímetro se simplifica con el cuadrado de la raíz
y nos queda centímetros. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 centímetros. El seno de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto, que mide 1 centímetro, dividido por la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2 centímetros. Al simplificar centímetro con centímetro, tenemos seno de 45 es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Multiplicamos tanto el numerador como el denominador por raíz cuadrada de 2 para racionalizar el denominador. 1 por raíz cuadrada de 2 es raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 es 2. Coseno de 45 grados va a ser igual a cateto adyacente, que mide 1 centímetro, dividido por la hipotenusa, que es igual a raíz cuadrada de 2 centímetros. Coseno de 45 es 1 dividido por raíz cuadrada de 2. Racionalizando, como en el caso anterior, el coseno de 45 grados va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 dividido por 2. La tangente de 45 grados va a ser igual a cateto opuesto, que mide 1 centímetro, sobre cateto adyacente, que mide 1 centímetro. Al simplificar centímetro con centímetro, nos queda que la tangente 45 es 1 sobre 1. Y esto es igual a 1.